Continuamos en Enfoque Matinal y damos la bienvenida al presidente de la Asociación Dominicana de Clínicas Privadas, el doctor Rafael Mena. Muy buenos días, doctor, bienvenido. ¿Cómo se siente? Buenos días, muy bien, muchas gracias por la invitación. A sus órdenes. Bueno, si podríamos comenzar con un briefing sobre la situación de las clínicas privadas en medio de esta pandemia, cómo se ha manejado, cómo ha ido resultando la cosa, la comunicación con el Ministerio y el Servicio Nacional de Salud. ¿Qué nos puede contar, por favor? Es que tenemos varias aristas que enfocar. El inicio del problema de la enfermedad. Nosotros nos reunimos con la FISARIL, las ARS y nosotros. Sí. Y al inicio lo que se decidió fue que se iban a cubrir solamente los pacientes que fuesen a intensivo y a un respirador, obviamente, o que requirieran cuidados constantes. Pero la cosa, eso hace un par de meses, se ha ido de la mano totalmente, se ha ido de la mano en el sentido de que nosotros en ese momento no pensamos nunca, por ejemplo, en una mujer embarazada. ¿Qué pasaba con esa mujer embarazada cuando le diese el poder? ¿Qué pasaba con el hijo de la paciente? ¿Dónde iban y dónde se iban a atender esos pacientes? Wow. Resulta que, ustedes saben, porque yo sé que usted tiene conocimiento de eso, por ejemplo, que en ese caso, en esa intervención, en un solo turno, o sea, en un solo día, intervienen varios profesionales, o varias personas, no necesariamente profesionales, bueno, son profesionales porque trabajan con eso, pero intervienen varias personas. Por ejemplo, el de la higiene, la persona de rayos X, la persona del laboratorio, la enfermería, que una enfermera, por ejemplo, no está 24 horas, una enfermera dura 8 horas trabajando, y si van 3 y las que están libres son 4. Y le digo todo eso, aparte del médico, le digo todo eso, porque eso está íntimamente relacionado con el costo. Usted va a decir que no le hablen de dinero ahora, pero no es posible, que no debe hablar. Y cada traje de eso, o sea, traje, entre comillas, ¿verdad? La bata, el gorro, la mascarilla, la bota, y etcétera, eso, cuesta un dineral. Por lo menos para las clínicas, cuesta un dineral que no lo estamos cubriendo adecuadamente. Y en consecuencia, las clínicas han visto una situación que la mayoría de ellas han tenido que suspender los servicios porque ha resultado una hemorragia de pérdida con relación a la enfermedad. Y amén de eso, ustedes saben muy bien que por una razón u otra los pacientes dejaron de continuar de ir a la clínica. Es decir, un paciente que tenía un problema renal, que tenía que ir a diálisis, no iba por el temor. Claro. Un paciente que tenía que chequearse con una hipertensión tampoco iba, un diabético tampoco iba, un epiléptico tampoco iba, hacerse un hemograma tampoco iba, los niños y su mamá tampoco van. Como usted ve, ha sido para nosotros, para la clínica, un problema muy serio, y yo estoy seguro que hasta su redacción han llegado que las instituciones más pequeñas han tenido que recurrir a fase o despedir el personal, o inclusive muy limitado, y se espera una quiebra de todas esas instituciones. Doctor, cuando comenzó todo esto, usted dijo, las clínicas no están listas. Parecía como si la expectativa era un proceso que llegó y se irá, pero sabemos que ahora se queda. Y que, por lo que está diciendo, las clínicas no están listas todavía. ¿Qué estrategia ustedes están planificando para que ese sector pueda ofrecer sus servicios cuanto antes? Porque mucha gente ha guardado sus necesidades de salud, pero ya quiere ir al médico, pero no quiere ir a un centro que no le dé las garantías de que no se va a contagiar. Bueno, es que usted hace una pregunta muy difícil de hacer. ¿Cómo usted sabe que usted no se contagia de la enfermedad a pesar de todo la... Yo lo vi a ustedes protestando hace un instante antes de entrar al programa por las medidas y eso. Pero, ¿cómo usted puede prevenir eso? Porque si fuera así, no hubiera ni un caso en el mundo, no hubiera tantos millones de gente. Nosotros hacemos lo que se recomienda, pero nosotros no le podemos decir a una gente precisamente que no se va a contaminar. Inclusive hemos tenido problemas con eso. Por ejemplo, una gente que va a cirugía o una gente que va a hacer X procedimiento. Tuvimos un problema porque nosotros decíamos que se hiciera la prueba del COVID antes de ir a la cirugía, porque después se acusaba que eran nosotros que lo hacíamos, y eso conllevó a que hubiera también un roce entre
las ARS, nosotros y las autoridades. Y como ustedes ven, finalmente eso se aprobó. Con esto lo que le quiero decir es que uno toma la medida y trata de hacer lo mejor que puede, pero no puede evitar lo que ha pasado, porque si fuese así, en primer lugar no había una vacuna. Es algo nuevo y la gente lo pegó. Pero alguna estrategia, supongo que alguna estrategia, doctor. Lo que tenemos que hacer es confrontar el problema y buscar la situación adecuada a la situación. Lo más. Sí, pero supongo, doy por sentado que alguna estrategia tienen sobre la mesa para relanzar el sector privado de la salud, porque todos los sectores se están relanzando y cada uno quiere decir que es libre COVID, independientemente de ese margen de error que siempre habrá. ¿Qué estrategia el sector privado de la salud está poniendo sobre la mesa para que la gente pueda comenzar a acudir? Porque si no, todos terminarán en una quiebra. Fíjese, yo espero que usted no me malinterprete, pero es económico el problema. El problema es de dinero. Porque si no tenemos con qué cubrir los trajes o las medidas de protección para los pacientes, ¿cómo te crees que lo vamos a hacer? ¿Y quién lo va a poner? ¿Y quién lo va a pagar? El paciente. Porque ese es el problema. ¿Cuánto cuesta? Porque no estamos hablando de 80. ¿Y cuánto inclusive usted le paga porque es fácil decirlo, pero a un profesional que está expuesto, que está 24 horas en un respirador con un paciente y que le digan que le van a pagar 2,000 pesos? ¿Qué usted dice? Ese problema tenemos que sentarnos, contestándole correctamente a la pregunta que usted me dice, tratando de contestar. Sentarnos y buscarle una solución adecuada para todo el mundo, incluyendo el sector salud, porque el sector salud no está exento de los problemas del dinero. Gústeme a mí o no me guste, o esté yo de acuerdo o no esté de acuerdo con esa teoría. Es un problema de que a nosotros se nos impone. ¿Y qué usted va a hacer? ¿Va a cruzar los brazos? ¿O va a cerrar? ¿O va a cerrar? Fíjese, hay muchos compañeros que dicen, yo prefiero cerrar sin quebrar más y no cerrar quebrado. ¿Qué usted me dice de eso? Es un problema más o menos serio que tenemos que juntarnos a ARS, CISARRIL, gobierno y nosotros. Mire, nosotros estamos dispuestos a no ganar. Pero que digan, mire, vaya a tal sitio y busque todos los equipos que nosotros se los vamos a dar. No hay problema, pero que lo busquen. Precisamente. O sea, no estamos diciendo que queremos especular ni ganar dinero con eso. Lo que no queremos es quebrar, como usted entenderá. Claro. O ir a la quiebra, no sé si la palabra luce fea, pero es lo que entiende el dominicano. Doctor, precisamente por ahí iba la pregunta inicial del briefing, o sea, ¿qué tipo de acuerdo, qué tipo de conversación ha habido, si ha habido, entre ANDECLIP y las autoridades sanitarias del país? Porque esto es un asunto de oferta y demanda, un asunto de servicios, o sea, la situación de las clínicas ya era, en la medida en que mejora el servicio en los hospitales, pasa como pasa con los colegios, en la medida en que mejora el sistema público de educación y hay jornada escolar de tanda extendida, la gente comienza a dejar el colegito del barrio y va a la jornada escolar de tanda extendida. Con las clínicas estaba pasando algo muy parecido. Hace 30 años las clínicas se veían como muy superior al servicio de salud en sentido general, con sus excepciones. Eso ha cambiado. De repente llega esta pandemia. ¿Qué hacer? ¿Qué se está haciendo? Porque desde fuera, desde la ignorancia de uno, parecería como si una parte de esas clínicas está condenada al fracaso por lo que usted dice del dinero, de las reglas del capitalismo cruel, de oferta y demanda. Hablemos un poco de eso, doctor. Fíjese, usted está pisando un terreno movedizo, porque fíjese... Para que usted nade, que yo sé que usted nada bien. Sí. No es lo que te lo digo, perdón. Digo, fíjese, el problema no viene de ahora. Ya que usted me dijo eso, claro, me va a costar decirle algo que dígalo. Yo no quería decir. El problema viene de lejos. El problema viene de hace más de 20, 30 años, ciertamente, como usted dijo. El neoliberalismo es que ha privatizado la salud en este país, no somos nosotros. Y eso es lo que se nos ha quitado. Esa gente le construyeron, le dieron el solar, lo equiparon, le dan más de 1.000 millones mensuales y no pagan impuestos. Y nosotros exactamente lo contrario. Entonces, ¿cómo te cree que eso es competencia? Eso es real, eso es real. Entonces, así no vale. Así lo que usted me está diciendo no es totalmente equilibrado para nosotros. Al revés, nosotros aquí somos los burros de carga, los que llevamos el agua del pozo a los sitios a base de palos. Así no,
por eso le estoy diciendo que tenemos que sentarnos y tenemos que buscar la situación para que sea adecuada, porque de lo contrario, igual que todas esas pequeñas empresas, a las clínicas, le están aplicando las mismas medidas y va a ser muy exitoso para los que están detrás de esa política. Desgraciadamente, gústeme a mí o no me guste, pero esa es la realidad. Y no sé si a usted le gusta. No, propuesta de Andeclip. La propuesta de Andeclip, ante esta situación donde la parte privada va en desventaja porque al mejorar la calidad de la salud pública, ya yo no voy a la clínica es que eso no es salud pública, lo que a la está clínica, diciendo. perdón, ya Eso termino. No, ya termino. Esa es salud pública politizada que lo están haciendo los patronatos. Ya termino. Me refiero a que ya yo no voy a ir al colegio, a la clínica del barrio, sino que voy a ir al hospital. Entonces, esto en la lógica de la oferta y la demanda, que es a donde usted ha llegado, pues va a llevar a la quiebra por lo menos a una parte de las clínicas. Ante esa realidad, les repito la pregunta, ¿cuál propuesta tiene la Asociación de Clínicas al Estado Dominicano, a las autoridades correspondientes, para ver de qué manera se alivia la carga, de qué manera se salva una que otra clínica, de qué manera hacerlo? Porque aquí es un neoliberalismo a la inversa, porque ustedes son el sector privado y el neoliberalismo de lo que se trata es de privatizar cosas. Por favor, le escucho. Fíjense, sí, le vuelvo a iniciar con lo que le planteé. Hay que sentarse y buscar una solución entre las ARS, el gobierno y nosotros, porque exacto, resulta pero esa es mi pregunta. Esa es mi pregunta, doctor, que si se está haciendo y cuáles son las propuestas de ustedes que van a llevar a esa reunión. Fíjese, nosotros nada más nos hemos reunido una vez con el gobierno, una vez con Salud Pública y una vez con CISARRI. Hemos tratado de comunicarnos, hacer reuniones con ellos, y la semana aún que recién transcurre no fue posible. Y en este momento, hoy o mañana, estamos esperando una reunión para ver si se resuelve ese problema de la manera que usted plantea, pero no tenemos éxito, porque por una razón u otra, yo digo que se boicotea. Dicen que no se puede, pero yo digo que se boicotea esperando que pase la elección a ver qué diablo pasa. Doctor, me toca hacer otra pregunta, pero yo creo que no queda respondido lo que ha planteado Pablo y que sería la gran cuestión. Es que no oigo de eso. Ok, me toca hacer otra pregunta, pero creo que no se ha respondido la gran cuestión que plantea Pablo, que sería la noticia del día. Yo soy ARS, yo soy Andeclip, soy gobierno. En esa reunión, ¿de qué vamos a hablar? ¿Cómo cree Andeclip que se puede salvar el sistema privado? Que paguen lo que cuesta el servicio para un paciente de COVID. Digo, no me refiero a que no tiene al portador sano de COVID, que no tiene problema, sino al que va intensivo y al que requiere los servicios, por ejemplo, una mujer embarazada, una mujer sangrando, una apendicitis, o el que haya que ponerlo en un respirador. Si eso se resuelve, damos el primer paso hacia adelante. De lo contrario, las clínicas están condenadas a no dar el servicio o a desaparecer. Preocupa entonces porque el presidente anunció que todo lo que tiene que ver con COVID, las ARS le iban a dar cobertura. ¿Eso ha estado pasando así o no? Pero por eso es lo que le estoy diciendo hace rato, yo creía que usted se daba cuenta de lo que le estoy diciendo que se está pagando 4,000 pesos, por ejemplo, le estoy dando datos concretos. Pero simplemente cuando usted usa 8 o 10 uniformes, son 18,000 pesos, eso nada más. Entonces, ¿quién lo está pagando? ¿Quién lo está cubriendo? Nosotros. ¿Y eso puede seguir? No puede seguir. ¿Y qué va a pasar? No vamos a dar servicio. Y que entre el mal, como decía Balaguer. Andeclip maneja preliminarmente el cierre de alguna clínica por la imposibilidad de costearse. No es la primera pregunta. ¿Andeclip maneja en este momento el cierre o que apunta al cierre a alguna clínica porque ya no puede sostenerse? Bueno, el que tiene que apoyarla obligado, sí. La clínica que no se pueden sostener se van a cerrar. Y eso es lo que queremos evitar esta semana, precisamente, porque en las clínicas, cuando tenemos que pagar agua, luz, teléfono, enfermería y todo lo que usted sabe que eso conlleva, ¿de dónde vienen los recursos? O sea, no se lo puedo inventar. Claro. Yo no tengo la papelita, la maquinita del Banco Central. Claro, eso se entiende, y por eso hablaba yo de que casi es inevitable que una parte de las clínicas vaya cerrando. Si usted no tiene el colchón para resistir lo que se le ha echado encima como clínica
privada, posiblemente usted quiebre, pero ese no, ya estamos en la relación de inversión, capital, ganancia, estamos ya en oferta y demanda, fuera en la parte humana de todo esto. Vamos a tratarlo como se habla en estas circunstancias de un negocio que tiene todo el derecho a ganar y a no quebrar. Ahora, ¿qué pasa? Vino el COVID y no solamente las clínicas, algunas van a quebrar. Han quebrado restaurantes, han quebrado todo tipo de clínicas, más de la mitad de los empleados fijos de la economía formal han sido suspendidos. Entonces, parece inevitable que ese negocio, que es como el de las farmacias, como es el de un programa de televisión que vende publicidad, va a sufrir como estamos sufriendo todos los sectores. Por eso yo insistía en la propuesta. Estaba pensando, por ejemplo, si existiría alguna posibilidad de que el Estado le cubra a las clínicas, que creo que por ahí es que va, corríjame, la parte, por ejemplo, del protocolo especial que obliga a las clínicas el COVID, que cuesta un dinero, como usted bien dice. Entonces, ¿de qué manera yo podría establecer con el gobierno una comunicación para que esto que yo necesito como protocolo por el COVID, que cuesta X cantidad de dinero, el gobierno pueda suplirlo? Por eso yo he insistido tanto en sus propuestas, doctor. Fíjese, quisiera hablar claro y sintetizar. A nosotros no nos importa que sea el gobierno, el Estado o quien sea, pero la responsabilidad que nosotros tenemos son con las ARS. Hasta este momento, los contratos que nosotros tenemos son con las ARS. Las ARS se comprometieron a pagar y a cubrir lo que el paciente joven necesita. Nosotros lo que pedimos es ciertamente que eso se cumpla. Si no se cumple, que se diga sí o no, claro, sin salvaje ni dándole vuelta a la cosa. O sea, si eso se cumple, no va a haber mayor, no es que no va a haber problema, porque como usted me señala, todo el mundo está en problema aquí. No es que no va a haber problema, es que no vamos a dejar el servicio porque no podemos. Yo no le digo que no haya una o dos clínicas que queden, que es lo que yo pienso que va a pasar. Una o dos clínicas van a quedar. El resto, no lo vean catastrófico, se va. Vamos ahora a entrarnos un poquito a lo que no tiene que ver con los pacientes, aunque sí importa. Esta semana yo necesité el servicio de un especialista que me dijo, no, yo no voy a la clínica porque eso es muy inseguro. Y no estoy hablando de una clínica cualquiera. ¿Cómo está la relación de las direcciones de los hospitales con los médicos? Porque los médicos no quieren ir a las clínicas porque ellos no se quieren contagiar. Entonces, quisiéramos saber cómo esa es una ecuación matemática también de renta de un espacio o de venta de un espacio. ¿Cómo está ese vínculo? Nosotros hemos logrado poco a poco ir rompiendo eso. En el sentido de que nosotros decimos a los médicos, usted tiene que atender a su paciente. Forme su distancia, haga la cita, dígale la hora, no acumule los pacientes. Y en las últimas semanas hemos estado logrando eso. Y entienda también que hay muchos médicos que se han contaminado. Entienda que son humanos y que son igual que usted y que yo. Si esa gente se están contaminando, tienen hijos, tienen esposas, entonces también ellos se están protegiendo. Es por eso, pero no por nada en especial. La mayoría de las clínicas tienen 4, 5 y varios médicos que se han contaminado dando los servicios. Eso no se sabe ni se dice, pero esa es la realidad. Los médicos nuevamente están comenzando a dar los servicios paulatinamente bajo las mismas recomendaciones que hacen las autoridades de salud. ¿Han caído los médicos en impago de los consultorios? No, por hoy. No, los médicos han caído en impago de los consultorios. Incisiva, algunos sí, otros no. Porque no tienen que pagar, porque la gente cree que los médicos son realmente personas poderosas. Yo no si usted quiere, sáqueme a mí, porque yo tengo con qué vivir, comer, y además yo no soy muy pretencioso, yo con pan y una pijama vivo. Pero los médicos que son jóvenes, que tienen hijos, que tienen esposa y que tienen cierto compromiso, muchos de ellos han tenido problemas para pagar, pero nosotros lo hemos tolerado esa situación como parte de lo mismo que vemos a un paciente cuando no tiene y qué vamos a hacer. O sea, ese es parte del problema. Para cerrar esa parte, los bancos han flexibilizado. Todo el que tiene algún tipo de compromiso de renta ha tratado de ser flexible. ¿Qué opciones están dando las clínicas a los médicos? Desgraciadamente para las clínicas se les dice no, las clínicas no pueden.
Porque el problema es fuego por arriba, por abajo y la arepa también. O sea que esa es la situación. ¿Y usted cree que la energía eléctrica ha bajado, ha subido? Vamos a hablar claro, pero a usted le gusta que yo le diga cosas, parece. Sí, doctor, indudablemente que el problema... Y cuando le dice a la gente de Hacienda, mire, la enfermedad la queremos mantener fácil, no, salud no califica. Bueno, sí. Vamos, sí, cuando usted vea cómo es, síganme preguntando porque lo puede seguir siguiendo. Sí. No. Nosotros preguntamos y usted, sin temor, que nunca lo ha tenido, pues usted responde. Aquí hay absoluta libertad, doctor, adelante y valor. La patria está en peligro. Pero el problema fundamental de las clínicas tiene que ver con las ARS, entre otras cosas que usted ha mencionado. Pero su problema fundamental es con las ARS. Por eso yo, como las ARS también son tan negocios como son las clínicas, ya es un asunto que ustedes determinarán en los tribunales. Entonces, ahora yo pensando en los médicos, no en los dueños de clínicas, sino en los médicos y sobre todo en la población, he planteado, y es lo que estoy pidiendo, que si hay alguna posibilidad de que en lo que ustedes resuelven su problema con las ARS, que hay un acuerdo, que voy a pagar tanto por tal servicio, lo del COVID estaba o no estaba estipulado. Eso es otra discusión que la saco ahora. Me voy a la parte de qué forma puede el Estado subvencionar a unas clínicas que están haciendo un trabajo con relación al COVID y que al hacerlo, aunque cobren, van en desventaja porque hay todo un protocolo que cumplir, que no cae del cielo, como usted bien decía. Entonces, para ese protocolo, los trajes, guantes, todo este tipo de... Usted sabe mejor que yo lo que hay que colocar en la entrada, todo este tipo de cosas. ¿No ha habido algún tipo de contacto con las autoridades, dejando al lío de las ARS fuera? El Estado, ministerio, servicio, ¿ha habido algún tipo de comunicación, por favor? Les repito, hemos tenido comunicación con la Comisión de la Presidencia de la República, nada más. Son los que mandan. Y a clínicas del interior, muy limitado, se le han suministrado algunos que otros equipos, pero eso no da ni para comenzar. Hasta ahí hemos tenido de salud pública nada, ni de Cesarín tampoco, ni de nadie más. Nosotros no tenemos ninguna objeción a lo que usted está planteando, pero tiene que ser una cosa seria y tiene que ser bien dirigido y tiene que ser... no nada más para asuntos de prensa, que sí, que se van a cubrir todos los pacientes de COVID y que no se llegue a realidad. Tiene que ser algo concreto y práctico. O sea, no que se nos va a decir tal y tal cosa mientras el paciente se nos muere a nosotros y después el accidente de la familiar, pero que tenemos los problemas somos nosotros. Porque fíjese usted, es fácil hablar la cosa, pero cuando el paciente se muere y hay que confrontarlo, la situación no viene a nosotros que no viene. Y yo no sé si ustedes saben, o por lo menos quizás lo ha oído decir, que inclusive hay grupos de abogados que dicen que están constituidos para demandar a las clínicas porque se han contaminado muchos pacientes en las clínicas. O sea, es por todos los lados que a nosotros nos tienen en la mirilla. Desgraciadamente, parece que somos de las actividades que aquí se están presentando, yo le diría que la más fácil de doblegar. Doctor, mientras estamos en el aire nos van llegando informaciones con el interés de que le consultemos. Una de ellas tiene que ver con que en diferentes centros de salud privados, adicionalmente al copago, a los pacientes se le está haciendo un cargo de dinero por concepto de bioseguridad, que va desde 800 hasta 1,000 pesos. Usted tiene información sobre eso y quisiéramos saber qué le parece. No, yo tengo la misma información que usted. Yo lo he oído decir, pero yo no lo he visto en la práctica. Y en las clínicas que yo he participado, yo no lo he visto. No le puedo decir eso con certeza. Hay personas que me han dado la queja, pero yo particularmente no lo he visto. Y en la mayoría de las clínicas grandes no se hace. Le hago la pregunta entonces de forma diferente. Eso significa que Andeclip, si apareciese una clínica que cobra un costo por la bioseguridad, que solo está autorizado a cobrar en caso de pacientes contaminaminados, nosotros no lo apoyaríamos. No lo apoyaríamos. Estamos de acuerdo con usted. Esa es la pregunta importante. Doctor, ¿hay algo? No lo di. Digo que esto es lo importante, lo que queríamos que usted nos
nos dijera, que nos respondiera. Y tomado ahí mismo, doctor, ¿qué debería hacer un paciente que va a una clínica que le cobran eso? Y si usted dice que ya tenía la información, ¿qué investigación al respecto ha hecho Andeclip? Mire, yo no lo estoy oyendo muy bien, nada más oí Andeclip la última parte. Si ya usted tenía la denuncia, según ha confirmado, ¿qué investigación ha hecho al respecto? Y qué debe hacer un paciente que va a una clínica y le cobran eso. No, porque no es la clínica, donde nosotros hemos llegado, que son los consultorios, algunos consultorios que lo han hecho, pero no la clínica como tal, lo que nosotros hemos investigado. Son cosas diferentes, porque en una clínica que haya 200 consultorios no quiere decir que la clínica, son 200 instituciones diferentes que hay de la misma clínica. Doctor, ha habido quejas de ciudadanos y lo han escrito, han llamado a algunos. O sea, yo fui con mi madre a hacerle una tomografía. Ya una tomografía no es una consulta, es un servicio de la clínica. Y a mi madre le cobraron tanto, ella no estaba contaminada. En ese sentido, uno lo que ha dicho por aquí y por las redes ha sido, bueno, ahí está el Ministerio de Salud Pública, que es el ente regulador. Proceda. La crítica sería a salud pública si no actúa contra esa clínica, si se demostrase esa irregularidad. La pregunta nuestra es, como asociación, si la asociación de clínicas, al demostrarse la irregularidad y el abuso contra el ciudadano, contra el paciente, vería bien, porque una manzana podrida daña un grupo de manzanas. O sea, si vería bien que el Estado actúe si se demuestra ese abuso, si se demuestra. Bueno, usted lo ha dicho claro, si se demuestra, nosotros no tenemos ningún problema porque no ha sido propuesta nuestra que lo hagan. Nosotros no tenemos nada que ver con eso, por el contrario, le estamos soltando a los compañeros que no lo hagan, si él que lo está haciendo, si lo inició, que lo continúe. Doctor, queremos ya, arribando a la parte final, saber si usted está de acuerdo con los planes de desescalada y el ritmo que lleva el Estado en función de esta realidad pandémica. Escúcheme, que no sé lo que está pasando, pero no hay nada de lo que usted me dijo al inicio. Andeclip está de acuerdo, ha sintonizado con las medidas que el Estado ha ido implementando en este momento difícil de la salud. Fíjese que tenemos muchas contradicciones, como usted entenderá. Las clínicas se afectan fundamentalmente a los pacientes y después se afectan a las clínicas. Nosotros no somos los rectores de problemas de salud para hacer tal y cual cosa, pero, por ejemplo, asuntos particulares no tenemos que ver. Nosotros tenemos muchísima contradicción con la OPS y la ONU y todo ese tipo de cosas, pero ¿qué podemos hacer nosotros? Nosotros tenemos que someternos. Yo soy de los que pienso que la OPS o ONU son herramientas coloniales. Muchísimas gracias. Gracias, al doctor Rafael Mena, presidente de la Asociación Nacional de Clínicas Privadas, Andeclip, por concedernos este tiempo especial, Pablo. Vamos a llegar, regresamos en breve. Gracias, doctor.